imagina, yo no me imaginaba ir al McDonald's a comprar un cono de helado. ¿Uno qué imagina? Uno imagina un sabor que sea bueno, porque tenéis 3 bolitas en una semana. O sea, no estáis comiendo nada, pura agua y maní. La dieta agua y maní. Primera vez que como tanto maní en mi vida. Y quería un helado que me ofreciera cosas. Sabor, algo irresistible. Ese helado que te dice y te promete que es artesanal, que tiene la receta de la abuela, que tiene un sabor único, que es incomparable, un helado, ir a una heladería buena, que te prometan un sabor único, grande y nuestro. Ah, no, esa es otra cosa. Y es malo, me decía. Pero uno busca esos sabores y de repente ya como que volvemos al café con ají, que te molesta el Jano con eso, volvemos a esos sabores de lo natural, de lo auténtico, y cuando hablamos de misión, nosotros tenemos que hacer el mismo ejercicio. Tenemos que dejar de pensar en la heladería, tenemos que dejar de pensar en esto que ha sido tan procesado y empezar a vivirlo. O sea, necesitamos volver a los inicios de la misión, necesitamos volver a los principios de la misión para que nosotros podamos de verdad empezar a tener una misión relevante en la cultura. No sé cuántos, pero yo creo que la mayoría de nosotros somos el resultado del método más antiguo de evangelización. ¿Cuál es el método más antiguo de evangelización? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Y esa es la esencia de la misión. Eso es la esencia de lo que Pablo, que los apóstoles están llevando adelante en esta historia. Y me parece muy bueno que nosotros podamos seguir hablando acerca de misión en la iglesia, pero de una misión que no busque tener todas las respuestas a todas las cosas, porque no las vamos a tener. El mismo Jesucristo dijo, ¿saben qué? Esta cuestión es muy grande, y porque es muy grande hay que pedirle al Señor de la mies que envíe obreros constantemente, y cuando envía obreros a su mies, formamos comunidades y las comunidades van generando la misión en la que Dios ya está trabajando y nosotros nos estamos incluyendo. Entonces yo los animo a que sigan trabajando. El pastor me dijo que hablar acerca de misión, pero no voy a hablar acerca de misión porque es muy difícil. Y vamos a hablar de otra cosa. Entonces quiero que podamos abrir nuestras Biblias. Ahí en Efesios 3, del 14 al 19. Yo, si les confieso algo, soy Reina Valera, porque creo que es la revelación. Entonces, vamos a hablar un poco de lo que Pablo está haciendo en esta carta que está dirigida no solamente a la iglesia en Éfeso, sino que también a la iglesia en Asia. ¿Ya? Esta es la característica de esta carta. Esta es una carta circular, ya se le apoda a los Efesos porque Éfeso es una ciudad grande, una ciudad gigantesca. Esta carta no es para tratar una crisis como Pablo tiene en otras cartas esa intención, sino para explicar el sacrificio de Cristo por nosotros, cómo Cristo ha hecho que podamos ser reconciliados con el Padre, y también para poder predicar el Evangelio y tener un Evangelio que sea relevante en la cultura. Eso es lo que está pasando, eso es lo que nosotros vemos en la carta de Pablo a esta iglesia en Asia. Si nosotros vamos más específicamente a Efesios, los primeros 3 capítulos hablan de manera general cómo Cristo ha trabajado en nuestra salvación. Los próximos 3 habla de cómo el Evangelio tiene que ser relevante, pero también nos encontramos con algunas de las más bellas oraciones de Pablo por su iglesia, y esta es una de ellas. Una de las maravillosas oraciones que Pablo hace por su iglesia, porque aquí ya no está describiendo lo que Cristo hizo, él está orando por la iglesia, él tiene convicción de lo que está pensando y diciendo, y está orando por la iglesia. Y esta es una de estas oraciones. Y el libro de esta oración nos va a despertar varias cosas que son interesantes que nosotros podamos conversar, analizar, estudiarlas como comunidad para poder entender cuál es el mensaje que Pablo quería mandar a la iglesia, a una iglesia que está trabajando, una iglesia que se está formando. Entonces, la primera gran cosa que yo puedo ver en el texto es que necesitamos crecer. Y para crecer, Pablo dice que nosotros necesitamos poner los pies sobre la tierra. Es necesario que nosotros podamos poner los pies sobre la tierra para poder tener un crecimiento que sea saludable. ¿Qué dicen los versos 14 y 15? Por esta causa doblo mis rodillas
ante el Padre nuestro Señor Jesucristo, de quien toma todo nombre, toda familia en los cielos y en la tierra. ¿Ya? La primera cosa para poder crecer saludablemente como comunidad es que nosotros aterricemos y que nosotros no andemos en el cielo, como dijo Ricky Martin, y andemos acá en la tierra. ¿Ya? No hay nada más molesto en la vida que encontrarse con una persona que tiene todo resuelto. No hay nada más pesado, no hay nada más que da rabia, da lata, encontrar una persona que ya tiene todo solucionado. La seguridad, su provisión, su alegría, el bienestar de estas personas, ¿sí? ya lo tienen resuelto. No hay nada más que nosotros podamos aportar, no hay nada más que nosotros podamos decirles. La necesidad de un Salvador, la necesidad de un Mesías, la necesidad de alguien que intervenga en la historia de esas personas, ya no es necesario, se fumó del escenario. Ya no necesitan a alguien que les diga, sabes que tú tienes un problema. Por eso es tan molesto cuando nos encontramos con personas que tienen todo resuelto. Ahora, imagínense encontrarse con una iglesia que cree que lo tiene todo resuelto. Que cree que una iglesia que cree que por tener 100 personas en los cultos, por estar en un barrio bueno, por tener un tremendo trabajo con los niños, por tener a un pastor que predica súper bien, por contratar a un músico profesional, no estoy hablando de esta iglesia, hablando de otra iglesia, lo tienen todo resuelto. Imagínense la sensación que da a una persona encontrarse con una comunidad así, con una comunidad que cree que ya lo tiene todo listo, todo resuelto, que todo su bienestar, su provisión, su alegría, todo lo que podrían buscar para poder ser felices, ya lo tienen solucionado. De nuevo, el problema es que el Salvador y Cristo ya no es necesario en medio de esta comunidad. ¿Cómo pueden creer que una persona tenga toda su vida resuelta si Cristo no ha intervenido en lo más íntimo de su ser? ¿Cómo podemos creer que como comunidad tenemos todo resuelto y ya está bien? Tenemos que parar de hacer misión, tenemos que parar y dejar, porque ya hemos crecido, ya esto está lleno. Dejémoslo así, sigámonos congregando y dejemos las cosas como están porque van bien como van. Cuando nosotros empezamos a actuar y a pensar de esa manera, lo único que estamos diciendo es que Cristo no está en nuestras vidas y que la comunidad le falta todavía madurar, que a la comunidad le falta todavía comprender que el Salvador es mucho más que venir a este culto y venir a adorar y cantar y venir a poder vernos los unos con los otros. Entonces, no hay nada más molesto que encontrarse con eso. Pablo entendía perfectamente que la tarea del crecimiento es constante y es en el tiempo. Pablo no pretende tener esta idea de que el crecimiento se da en un instante, que el crecimiento se da en unos pocos años. Pablo sabía perfectamente bien que era constante y en el tiempo. Entonces, nosotros tenemos una necesidad. ¿Y cuál es esta necesidad? De redescubrirnos como personas, de redescubrirnos como comunidad, de lo que nosotros estamos haciendo, de lo que nosotros estamos sintiendo y de lo que nosotros estamos proyectando hacia afuera. Y este fue algo que los reformadores le pusieron un énfasis muy marcado. ¿Cuál fue este énfasis? El continuo examen que tenemos que hacer a nuestras vidas. El continuo examen en el que nosotros tenemos que poner nuestras vidas delante de las Escrituras. ¿Para qué? Para cuando nuestra vida esté fuera del foco de la gloria de Dios, podamos volver al Evangelio. Eso es lo que nosotros necesitamos hacer como comunidad. Y necesitamos seguir creciendo claramente, pero para seguir creciendo, nosotros tenemos que tener los pies bien puestos sobre la tierra. Hablando de esto, el versículo 14, nos damos cuenta de cosas que está hablando Pablo, ¿ya? Y es destacar que hay un juego de palabras que en el castellano no se nota muy bien, pero que en el griego se nota muy bien, ya que estamos con el griego de Javier. Pero yo no lo voy a hacer porque es muy sobrado decir eso. No. ¿Y cuál es este juego? No es que Cipriano y Cosidorio o los de la NBI no hayan captado, sino que hay cosas y expresiones en el griego que son muy difíciles de captar. Cuando hablamos del verso 15, debería quedar más o menos así. Doblo mis rodillas ante el Pater, de quien toda patria toma nombre. Esa es la expresión más fidedigna. Esa es la expresión que está buscando Pablo resaltar. ¿Por qué? Porque
El Imperio Romano tenía esta expresión. El Imperio Romano muy comúnmente acuñaba esta expresión para dárselo a los césares y a los emperadores. Entonces, el pater patria era un nombre, una expresión que se le asignaba a este emperador. ¿Para qué? Bueno, el emperador se autodesignaba de esta manera. Y él lo que quería mostrar es que era un padre benevolente, de donde precedía todo bien, toda provisión, toda seguridad y todo bienestar para su pueblo. Entonces, además de esto, intentaba ser el punto de referencia para la identidad de todos los ciudadanos. Entonces, cuando el emperador se autodesignaba el pater patria, lo que estaba diciendo es que todo lo bueno, que todo lo que le da seguridad al pueblo, que toda la identidad del pueblo estaba puesta en el emperador o en el César. E interesantemente, lo que Pablo está haciendo y lo que está diciendo es que no es en el emperador, no es en el César, no es en las personas de quien procede toda seguridad, no es en medio de la comunidad que nosotros podemos encontrar estas cosas, sino que es en Dios y el Padre, y por eso lo pone que está sobre toda familia en los cielos y en la tierra. Pablo destruye esta idea del Imperio Romano. Pablo destruye esta expresión del Imperio Romano para devolvérselo a la única persona que tiene toda la autoridad para ser el Padre, de donde viene todo lo bueno, de donde viene toda la seguridad, de donde viene toda nuestra identidad. Y Pablo le está diciendo a la iglesia, su identidad no está en un imperio, su identidad no está en una tierra, su identidad no está en ninguna otra parte más que en Cristo, que en el Padre de las luces, que en este Señor que ha intervenido en la historia para que tú y yo podamos ser hijos de Él. Pablo está diciendo que todo lo bueno, que todo lo perfecto, que nuestra identidad, que todas las cosas que debieran llenar nuestra vida no vienen de personas, no vienen de comunidades, no viene de esto que nosotros estamos haciendo, viene de Cristo y de solamente Él. Si tú ya buscaste tu identidad, tu seguridad, y si tú estás poniendo incluso tu identidad en esta iglesia, en esta comunidad, estamos mal. Nosotros tenemos que fundar nuestra identidad en Cristo, porque Cristo es el que viene a nuestro rescate, no es esta comunidad. ¿Y qué pasa cuando se termine esto? ¿Y qué pasa cuando la idea de Iglesia 1 acá en Las Tarres se termine? ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Dónde estamos fundamentando lo que nosotros queremos hacer? Lo que nosotros estamos proyectando en medio de la sociedad. Gente, todos nosotros somos adoradores. Todos nosotros somos adoradores. Y la convicción más básica de la adoración es poner o mantener algo en posición de gloria y de vivir de forma dedicada a ella. Esa es la definición más básica que nosotros podemos encontrar de adoración, de ser adoradores. Significa peso, significa importancia, primicia, significa prioridad, o que tal o cual cosa es nuestro mayor tesoro, nuestro anhelo más profundo y nuestra fuente de esperanza. Eso quiere decir. Y yo te quiero preguntar, ¿quién está siendo hoy día tu identidad, tu seguridad? ¿Quién hoy día está siendo el Padre benevolente que te da todo eso? ¿Quién está siendo el Dios de tu vida? ¿Quién está transformando tu vida? ¿Quién está dándole peso y significado a tu vida? Nosotros somos adoradores y los adoradores siempre buscan qué adorar. Mi pregunta es, ¿qué estamos adorando nosotros? Los reformadores dieron mucho hincapié a esto porque sabían y porque en el estudio de la Biblia se nota que nosotros somos personas adoradores. Y el continuo examen de nuestra vida con la Escritura es para saber a quién estamos adorando. Si estamos adorando a este Dios verdadero que rescató mi vida o estamos adorando cualquier otra cosa que no es Dios. Necesitamos ver esto, el llamado fuerte de Pablo a una iglesia que está creciendo, a una iglesia que se está desarrollando, a una iglesia que se está moviendo por la gloria de Cristo es a poner los pies en la tierra. Es a decir quién es su Señor y su Salvador. Y de vivir
de manera dedicada constantemente a este Dios y a este Rey. Necesitamos reexaminarnos constantemente para que Cristo siempre esté en el lugar de gloria. Necesitamos reexaminarnos constantemente para que no sea nada más que Cristo que esté en lugar de gloria. Entonces, para crecer saludablemente, nosotros necesitamos eso. Necesitamos saber que Él es el Padre, de donde viene todo lo bueno para nuestras vidas. En segundo lugar, Pablo sigue hablando y nos dice que para poder crecer saludablemente, nosotros necesitamos recargar baterías. ¿Qué dice verso 16 al 19? Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, al ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Si está diferente porque estoy en la Reina Valera, ¿ya? Poner los pies sobre la tierra es una cosa y ya es difícil. O sea, reexaminarnos porque es difícil esa cuestión de sacar esas cosas que a nosotros nos gusta de nuestra vida, erradicarlas, es una cuestión difícil. No es fácil. Y si esto ya es difícil, ahora cuando lo hacemos, y para poder hacerlo, nosotros necesitamos constantemente recargar baterías, ¿ya? Pablo, en esta oración, pide dos cosas básicamente. Primero, que nos fortalezca en lo íntimo de nuestro ser. Segundo, que podamos entender el gran amor de Dios. Son dos cosas las que pide en general, ¿ya? Entonces, de esta petición podemos sacar dos cosas importantes. No hay que ser un gran teólogo para saber que son dos cosas importantes. Dos cosas importantes que Pablo nos quiere hablar. Y va a apuntar desde lo individual a lo comunitario. Y esto a mí de verdad me fascinó mucho. Miren, Pablo lo primero que está pidiendo es que nos fortalezca con el poder de nuestro hombre interior en el Espíritu. ¿Qué quiere decir eso? No tengo idea. Se lo preguntan a su pastor la otra semana. Y es interesante porque la alusión a la Biblia del poder de Dios ya siempre tiene una relación directa con el Espíritu Santo. Cada vez que hablamos de poder de Dios, cada vez que la Biblia habla de poder de Dios, la alusión directa al Espíritu Santo, y nosotros como que le tenemos miedo al Espíritu Santo. No sé por qué, porque no sé, la visión que nos han metido con respecto al Espíritu Santo, o porque si viene el Espíritu Santo vamos a estar no sé qué pasa, pero le tenemos miedo al Espíritu Santo. No hay una comprensión del Espíritu Santo. Y cada vez que la Biblia habla de poder, cada vez que la Biblia apunta hacia el poder, habla del Espíritu Santo. Él es Dios. Y Él va a venir a tu vida, y vino a tu vida con poder. Pablo está diciendo que es por medio de este Espíritu Santo, de Dios, ¿sí?, que nosotros podemos ser fortalecidos en nuestro espíritu, en nuestro corazón, en el centro de nuestras vidas. Esto es una convicción de Pablo. De otra manera, él no estaría hablando y él no estaría orando para la iglesia de esta forma. Entonces, Pablo tenía convicción de esto, de que la iglesia necesitaba ser fortalecida, que la iglesia necesitaba recargar pilas, que la iglesia necesita constantemente buscar a Dios y recargar, predicándonos el Evangelio. Ya lo hemos dicho de muchas maneras, se ha dicho esto, cómo nosotros recargamos batería, volviéndonos a predicar el Evangelio, volviendo constantemente al Evangelio. ¿Y saben qué? De verdad, no sé qué significa eso. Muchas veces nosotros intentamos explicar cosas que no entendemos, explicarlas lógicamente. Y la verdad es que Dios es un Dios al cual nosotros no conocemos. La misma Biblia dice, ¿quién le ha dado a Dios? ¿Quién le ha enseñado a Dios? ¿Quién le ha mostrado cómo hacer las cosas? Nadie. Él está fortaleciendo nuestro ser interior y no sé cómo es eso. Y muchas veces intentamos explicar esta fe de manera lógica, cuando muchas veces es ilógica para nuestra comprensión, porque Dios es un Dios que no podemos entender nuestra mente finita, es un Dios infinito. Yo tengo convicción, tengo fe, yo tengo felicidad en mi vida, y lo único que sé es que Cristo vino a mi vida. Y lo importante y lo interesante de esto es que nosotros muchas veces le estamos
tratando de mostrar a un Dios a personas que necesitan experimentar a Dios. Y nosotros necesitamos experimentar a Dios en nuestra vida, en nuestras comunidades. Necesitamos experimentarlo para saber, para poder conocerlo, para saber quién es Él. Interesantemente, Pablo en el verso 17 va a clarificar un poco lo que dijo en el 16. Porque él parte haciendo un llamado activo a la fe. Y para tener confianza en la presencia constante del Señor, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones. Y nuevamente se refiere al centro de nuestras vidas. Verso 16 habla acerca de hombre interior. Verso 17 habla acerca de vuestros corazones, en la Reina Valera. Está hablando al centro de nuestra personalidad, al asiento de nuestros pensamientos, ahí donde se genera la vida. Porque allí es donde ocurre el fortalecimiento del Espíritu Santo. Allí es donde habita permanentemente Jesús. Y ahí es donde Dios te va a llenar de energías. Ahí es donde Dios te va a fortalecer. Introduce otra idea Pablo, arraigados y cimentados. Son realidades resultantes, el arraigados y cimentados, de la presencia de Cristo en nosotros, del fortalecimiento que nos da el Espíritu. Y Pablo destaca el fruto del amor como el fruto que va a producir una poderosa estabilidad y firmeza en nuestras vidas. Pablo está pidiendo que ellos de verdad puedan tener un encuentro renovador. Pablo está pidiendo que ellos puedan tener un encuentro que los transforme, un encuentro que les dé energía y que los haga vivir en nuestra cotidianidad, concretamente aquello que nos da esperanza. Pablo está pidiendo esto. Sin embargo, muchas veces pensamos que este tipo de experiencia se da en lo íntimo y en lo personal. Cuando yo estaba hablando, todos ustedes a lo mejor pensaron, eso es lo que tengo que hacer yo. Tengo que buscar a Dios en lo íntimo para que me recargue. Pero Pablo está lejos de decir eso. Y por eso es interesante lo que dice este texto. Muchas veces nosotros pensamos en este tipo de experiencia que se da en lo íntimo, en lo personal, en desmedro de lo comunitario. Ya muchas personas han dicho, yo puedo hacer esto solo. ¿Para qué necesito una comunidad? ¿Para qué necesito gente? ¿Para qué necesito venir a la iglesia? ¿Para qué necesito venir a adorar a Dios acá? Si puedo hacerlo en mi casa, si puedo hacerlo solo. Puedo leer la Biblia solo, puedo orar solo. Y muchas gentes creen que pueden hacer esto solo, que pueden ser cristianos sin la necesidad de otros cristianos, que pueden vivir su vida aisladamente, que pueden vivir su vida no necesitando a amigos o a personas que lo ayuden en esto. Todo lo que está hablando Pablo del verso 16 al 19 está íntimamente conectado. Y Pablo introduce otra idea. ¿Cuál es esta otra idea? La anchura, la longitud, la profundidad, la altura y el conocer del amor de Cristo. Pablo es loco. Y da idea y habla y mete ideas en un texto que es muy rico. Porque, imagínense, él está hablando de la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y esto nos deja con incertidumbres porque Pablo nunca dijo que qué es lo que teníamos que conocer de esa manera. El texto no lo dice. No dice que tenemos, lo deja en incertidumbre y añade otra cosa, y de conocer el amor de Cristo. ¿Sí? La idea no termina. Y esto es sumamente importante porque Pablo lo relaciona con todos los santos. Y esta frase es muy importante para la comprensión de este texto. ¿Sí? Porque nosotros tenemos una tendencia individualista, una tendencia personal. Y es importante rescatar y acentuar esta idea importante en el texto. ¿Cuál es? Que la comprensión del amor de Cristo es algo que sucede en compañía de todo el pueblo de Dios. La comprensión de la plenitud del amor de Cristo, eso que dice Pablo de la anchura, de la altura, de la longitud, de la profundidad, es algo que no ocurre en tu individualidad, es algo que no ocurre contigo como persona, es algo que ocurre en compañía de todo el pueblo de Dios. Por eso es importante que nosotros tengamos este concepto muy claro. Nosotros no vamos a crecer más si nosotros no tenemos compañía. Nosotros no vamos a entender este amor de Dios si nosotros no nos congregamos, si no estamos en comunidad, si nosotros no estamos queriendo compartir con otros experiencias. Y esto es interesante. Pablo decía, yo he sido consolado y de esta manera consuelo, porque otros han sido consolados en cosas y a mí me consuelan. ¿Qué es esto? Comprender
la longitud, la anchura del amor de Dios, esta plenitud de Dios. Nuestra madurez y crecimiento hacia la plenitud de la vida cristiana se da en comunidad, no se da en individualidad. Por eso es tan importante esto, por eso son tan importantes las comunidades, por eso es tan importante que nosotros podamos apoyarnos los unos a los otros y podamos compartir la palabra y exhortarnos los unos a los otros y tomar los roles que nosotros necesitamos tomar como iglesia y predicar uno a los otros para poder crecer y tener plenitud. El resultado último, Pablo dice, de esto que se da en comunidad, el verso 19, es para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Ser lleno de la plenitud de Dios no es algo automático, es parte de un proceso comunitario. Entonces, para crecer saludablemente en esta comunidad y en cualquier parte, nosotros necesitamos dos cosas. Poner nuestros pies sobre la tierra. En segundo lugar, nosotros necesitamos recargar baterías y entender que la recarga de batería no se da en tu casa. La recarga de batería se da acá. La recarga de batería se da en esta comunidad. La recarga de batería se da cuando todos nosotros estamos adorando. La recarga de batería se da cuando todos estamos escuchando la palabra de Dios. Yo sí hoy día les voy a hablar de misión. ¿Saben por qué? Porque esta oración de Pablo la está haciendo a una iglesia que está en misión. Pablo está predicando, Pablo está orando por una iglesia que está en un lugar complicado, que está en un lugar estratégico. Porque eso era Éfeso, era un puerto. Éfeso era un lugar donde estratégicamente Pablo, por su responsabilidad escatológica, él tenía como un centro estratégico para la expansión de la palabra y el reino de Dios en la tierra. Y él está orando por esta iglesia, para que esta iglesia que está creciendo, esta iglesia que está recién empezando, esta iglesia que está recién haciendo su ministerio, pueda unirse a la misión de Dios. Pero Pablo entiende que la misión de Dios no se da en nuestra individualidad y en nuestro arranque por la gloria de Dios, se da como comunidad. Yo vine hace 2 semanas atrás a un culto y estaba el lanzamiento del barrio Brasil Yungay. Y era emocionante porque es una iglesia que está en misión. Es una iglesia que está proyectando, y ¿sabes lo que quiero decir? Y mi oración para ustedes es la misma de Pablo para la iglesia. Es que ustedes puedan seguir creciendo y que la misión de Dios pueda estar en sus corazones y que ustedes puedan comprender que esta comunidad no basta. Necesitamos salir, necesitamos formar más comunidades porque hay personas que necesitan desarrollarse. Hay personas que necesitan comprender el amor de Dios. Hay personas que necesitan comprender a este Salvador. Y ustedes tienen la oportunidad única de poder seguir predicando el Evangelio. Porque la misión no se trata de plata. La misión no se trata de estrategia. La misión no se trata de los recursos que podamos adquirir en el extranjero o acá mismo. No se trata de eso. Se trata de tu disposición y de la disposición de esta comunidad a seguir en el servicio y en el trabajo para la obra de Dios. Necesitamos seguir trabajando en la obra de Dios y no detenernos por nada. Porque esto es lo que está buscando, no es lo que está buscando, esto es lo que Dios está haciendo. Dios está en misión. Dios está en misión y nosotros lo que hacemos es unirnos a la misión de Dios. Para unirnos a la misión de Dios tenemos que poner nuestros pies en la tierra y tenemos que recargarnos de Él, que es el Señor absoluto de nuestras vidas. Que Dios nos bendiga. ¿Van a salir más temprano del culto hoy día? Y una de las formas que nosotros tenemos de recargar baterías es justamente